¿Alguna vez has caído y pensaste, eso pudo haber sido peor? Pues sí, pudo ser mucho peor. Hoy subiremos nivel por nivel para descubrir hasta qué altura puede caer un ser humano sin morir según la ciencia. Desde un simple tropiezo hasta caídas que desafían toda lógica médica. Te vas a sorprender con lo que es capaz de resistir el cuerpo humano y también con lo que no. Listo para subir. Las caídas son tan comunes que muchas veces no le damos importancia. Tropiezas con una piedra, pierdes el equilibrio bajando las escaleras o simplemente no viste ese escalón mal puesto. Pero lo cierto es que caer desde diferentes alturas tiene consecuencias completamente distintas y la ciencia ha logrado establecer con bastante precisión qué le pasa al cuerpo dependiendo de la distancia entre tú y el suelo. Caída de medio metro. Este es el tipo de caída más frecuente. Tropezar con una alfombra, con la pata de una mesa o simplemente dar un mal paso. Peligroso en la mayoría de los casos, no. Lo más que te puede pasar es un buen raspón o ese golpe en la espinilla que te hace ver las estrellitas. Sin embargo, incluso a esta pequeña altura hay que tener cuidado. En adultos mayores o personas con problemas de movilidad puede provocar fracturas leves o desbalances serios. Pero si estás sano y en forma, medio metro apenas activa el sistema nervioso. Te levantas, te ríes y sigues tu camino. Caída de 1 metro. Ahora, imagina que te caes desde una silla. Ya no es tan gracioso, ¿cierto? A medio metro de altura, el cuerpo comienza a generar más energía cinética y eso significa más impacto. En personas jóvenes y saludables, lo más común es una torcedura, una muñeca fracturada al intentar amortiguar el golpe o un golpe fuerte en la cabeza si caes mal. En personas mayores, la cosa cambia. Una caída así puede provocar fracturas de cadera o incluso traumatismos craneales graves. Aquí la ciencia ya pone una advertencia clara. No es tanto la altura como la forma en la que caes lo que determina el daño. Caída de 2 metros. Ahora la cosa se empieza a sentir en serio. Imagina estar sobre el refrigerador de tu casa y dejarte caer al piso. Suena extremo, pero es más común de lo que crees. Trabajadores en construcción, niños traviesos, deportistas. A esta altura, el cuerpo ya empieza a sufrir daños significativos si no cae bien. Fracturas de tobillo, roturas de costillas o incluso lesiones de la pelvis son relativamente frecuentes. Los expertos en parkour, por ejemplo, consideran los 2 metros como la altura ideal para practicar técnicas de caída segura. Girar, rodar, disipar la energía. ¿Sabías que rodar puede reducir hasta un 40% el impacto? Caída de 3 metros. Ya no estamos hablando de juegos. Una caída de 3 metros, como desde el techo de una casa pequeña o desde la rama alta de un árbol, puede causar lesiones internas, desde una contusión pulmonar hasta hemorragias abdominales. Si caes de espaldas, existe el riesgo de dañar la columna vertebral y si impacta la cabeza, el escenario se vuelve aún más peligroso. Aquí es donde entran en juego los factores más determinantes: la superficie donde caes, duro, blando, irregular, la postura del cuerpo y si logras amortiguar el golpe de alguna manera. Caída de 5 metros. A esta altura, el equivalente a 2 pisos. El cuerpo ya no absorbe bien el impacto, por más entrenado o fuerte que estés. Las estadísticas médicas indican que esta es la altura en la que se empiezan a registrar daños graves con mayor frecuencia: fracturas vertebrales, roturas en las costillas que pueden perforar pulmones, incluso traumatismos cerebrales. Si golpea la cabeza directamente, las posibilidades de quedar inconsciente o sufrir daño permanente aumentan considerablemente. Es también la altura límite donde muchas aseguradoras clasifican las lesiones como potencialmente mortales. Pero lo más importante aquí es entender cómo funciona el cuerpo frente a la gravedad. A medida que subes, tu cuerpo acumula más energía cinética y cuando esa energía no puede ser disipada porque no hay una técnica de caída adecuada o la superficie es demasiado dura, todo el impacto se transfiere a los órganos, huesos y tejidos. En términos simples, el cuerpo no está diseñado para absorber caídas superiores a 3 o 4 metros sin consecuencias. Y sin embargo, hay excepciones. Casos documentados de personas que han caído desde 5 metros de altura y han salido caminando. Otras, desafortunadamente, no han sobrevivido a una caída de apenas 1.2 metros. La diferencia: edad, estado físico, reflejo, superficie de impacto y por supuesto suerte. Caída desde 10 metros. Llegamos a los 10 metros. Para que te lo imagines mejor, un edificio de 3 pisos, una plataforma de clavados olímpicos o una torre de salvavidas en una playa. A esta altura, la velocidad de impacto alcanza unos 50 kilómetros por hora. Es decir, es como si chocaras contra una pared de concreto en bicicleta, sin frenos ni casco. Las lesiones más comunes incluyen fracturas múltiples en piernas y brazos, colapso torácico, el pecho se hunde por la fuerza del golpe, daños internos en hígado, vaso y riñones, posibles hemorragias internas. Y aunque hay casos de personas que han sobrevivido caídas desde esta altura, casi siempre quedan con secuelas permanentes o necesitan múltiples cirugías. Aquí ya no hablamos de si te fracturas o no, sino de si puedes seguir con vida después del golpe. Caída desde 15 metros. Ahora subimos a los 15 metros. Es como caer desde la cima de una iglesia, una grúa mediana o el techo de un teatro. El impacto de esa caída alcanza alrededor de 65 kilómetros por hora. Es aquí donde la estadística comienza a inclinarse en contra de la vida. ¿Por qué? Porque incluso si caes de pie, tus piernas no actúan como resortes, sino como columnas que colapsan. Lo que ocurre es que el fémur se fractura y empuja hacia la pelvis.
pelvis. La columna puede comprimirse causando lesiones medulares. Si impactas de espalda o cabeza, las probabilidades de muerte se disparan. En este nivel, más del 50% de los casos son fatales sin una intervención médica inmediata. Y si sobrevives, probablemente tendrás una movilidad reducida por el resto de tu vida. Caída desde 25 metros. 25 metros equivale a una azotea de un edificio de 8 pisos. Desde esta altura, el cuerpo impacta el suelo a casi 80 kilómetros por hora. No hay mucho que el cuerpo pueda hacer para resistir este golpe. El esqueleto simplemente no está diseñado para soportar esa energía. Los daños en caídas así son devastadores. Rotura de grandes vasos sanguíneos, arterias principales, daño cerebral por desaceleración repentina, ruptura de órganos internos. En medicina de trauma, a esta altura ya se considera letal. Sobrevivir a una caída así es tan raro que los pocos casos documentados aparecen en libros de medicina y literatura forense, y todos tienen algo en común: una superficie blanda amortiguadora, como nieve, ramas o estructuras que frenaron progresivamente el impacto. Caída desde 45 metros. Esto ya es entrar en territorio extremo. Una caída desde 45 metros es como caer desde un edificio de 15 pisos. Ya no hay margen de maniobra. El cuerpo cae a más de 90 kilómetros por hora y todo depende del entorno. Un ejemplo real: en Canadá, un esquiador cayó por un barranco de más de 40 metros, pero sobrevivió porque aterrizó en un banco de nieve virgen suelta y con el cuerpo completamente relajado. Ese es un dato clave. Un cuerpo inconsciente o relajado resiste más porque no hay rigidez en el impacto. Aún así, el resultado fue fracturas múltiples, trauma cráneoencefálico, hemorragias internas. La diferencia entre sobrevivir o no fue la nieve. Sin ella, el impacto habría sido fatal sin excepción. 60 metros y la velocidad terminal. Llegamos al punto crítico. 60 metros. A partir de aquí, la velocidad terminal del cuerpo humano entra en juego. ¿Qué significa esto? La velocidad terminal es el máximo que una persona puede alcanzar al caer libremente por el aire, aproximadamente 200 kilómetros por hora, dependiendo del peso, postura y condiciones del entorno. Y a partir de los 60 metros, esa velocidad ya no aumenta. Así que técnicamente caer desde 60 o desde 300 metros produce el mismo impacto final. Lo único que cambia es el tiempo que tienes para pensar en lo inevitable. Pero aún aquí hay milagros documentados. El caso más famoso, Vesna Vulošić, una azafata serbia que en 1972 sobrevivió a una caída de más de 10.000 metros tras la explosión de un avión. Pero ¿cómo? El fuselaje del avión amortiguó parte del impacto. Cayó en una zona nevada y boscosa. Su cuerpo estaba inconsciente y completamente relajado. Vesna sufrió múltiples fracturas, quedó en coma y perdió temporalmente la movilidad, pero vivió. Hoy su historia sigue siendo el récord mundial de la caída más alta sobrevivida sin paracaídas. Entonces, ¿hasta qué altura se puede sobrevivir? La ciencia no da una respuesta exacta, pero estudios forenses y datos de trauma coinciden en algo. Hasta 10 metros, la supervivencia es muy probable si se cae bien. Entre 15 y 25 metros ya depende del entorno, posición y velocidad. A partir de los 45 metros, sobrevivir sin ayuda externa o superficie blanda es casi imposible. Desde los 60 metros en adelante, todo depende de un milagro. Caer parece algo cotidiano hasta que se convierte en una cuestión de vida o muerte. Como vimos, todo depende de la altura, la posición y el entorno, y un poco de suerte. La ciencia ha documentado casos extremos, pero no olvides, tu cuerpo no es invencible. Este video no busca motivar riesgos, sino mostrar hasta dónde pueden llegar nuestros límites. ¿Te asombró alguna de estas cifras? Déjanos tu opinión, comenta, comparte y suscríbete para más contenido increíble como este. Nos vemos en el próximo video.